Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos amigos aquí a otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy estoy muy contenta porque traemos a una invitada que les va a encantar. Ella es egresada de la carrera de comunicación en la UDEM y a la par formada como instructora de yoga, meditación y mindfulness. Actualmente se dedica a dar clases de yoga presenciales, particulares y programas de mindfulness, yoga y meditación a empresas. También es dadora de bendiciones, donde se formó junto con Diksha Giver de la escuela OO Academy de la India y actualmente se dedica a dar terapia energética. Movida por el desarrollo humano y el bienestar integral, actualmente ella se está formando como psicoterapeuta corporal y arteterapeuta. Ella también es creadora del podcast de Soul a Soul, en el cual habla de meditación, yoga y bienestar integral. Con ustedes, Montserrat Catori. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada porque me hayas invitado y pues con muchas ganas de compartir sobre este tema que tanto me apasiona y que, bueno, yo creo que es un camino de vida, una manera de ser que se adopta y que es un camino de nunca acabar, pero pues muy, muy gozoso. Entonces, pues encantada de poderles compartir desde mi experiencia lo que yo conozco. Ay, muchísimas gracias, Monse. Pues vamos empezando. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia, Monse, de meditación y mindfulness? Platícanos un poquito, por favor. Pues mira, el mindfulness es una capacidad atencional en nuestro cerebro. Entonces es una capacidad que se activa durante la meditación. Entonces, mindfulness puede ser utilizado como una práctica o puede ser visto como esta capacidad atencional, pero al final la práctica de mindfulness también es meditación y la meditación también es mindfulness de cierta manera. Porque, ¿qué quiere decir la palabra mindfulness en español? Quiere decir atención plena. Y es una capacidad que todos tenemos, todos podemos tener esa capacidad de poner atención de manera plena, de estar en una sola cosa. Yo veo el mindfulness como un entrenamiento mental. Al principio se usa mucho el empezar a llevar la atención a tu respiración o el llevar la atención a tus sentidos, porque pues ya sabrás, ya lo habrás experimentado, como todos los humanos lo hacemos, pues nuestras mentes están llenas de ruido, están llenas de nuestras propias experiencias, de nuestras propias creencias, de nuestras propias historias, de nuestros propios pendientes, y rara vez podemos estar como con esa atención plena, con esa, la palabra en inglés me gusta, awareness. Y pues bueno, es un trabajo, como lo decía yo al principio, es un trabajo de vida. Cada vez me doy más cuenta de eso, porque muchas veces entran las personas como con la expectativa de voy a meditar o voy a practicar mindfulness y me voy a curar. Y la realidad es que pues la vida cambia conforme tú cambias, sí, eso es cierto, y creo que conforme vamos evolucionando en nuestra conciencia lo vamos viendo, pero más bien creo que lo que cambia es nuestra percepción de las cosas. Y, y a eso nos ayuda mucho esta práctica. Entonces, no sé si más o menos me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero pues sí, yo diría que la diferenciación entre las dos es, pues, mindfulness sí se puede usar como una práctica formal de meditación, pero mindfulness es una capacidad que también se activa durante una meditación que no sea exclusiva de mindfulness. Incluso diría yo que mindfulness, la capacidad atencional, se activa cuando estamos haciendo yoga, cuando estamos pintando, cuando estamos observando un atardecer con atención, ¿no? Sin que entre la mente a hacer de las suyas, a dar su opinión, ¿no? Cuando estamos ahí full on, me parece a mí que ese ya es el mindfulness. Ahora, la tenemos que entrenar y la tenemos que fortalecer porque hay algo en nosotros que opera de manera automática, que es el piloto automático.
Entonces el piloto automático normalmente es el que guía nuestras vidas. Y ese piloto automático, pues, diría yo, cada experiencia humana tiene su piloto automático porque cada quien tiene sus experiencias, su trabajo, sus historias de vida, ¿no? Entonces, pues puede que se activen diferentes cosas para cada quien. Y lo que es bien interesante en la práctica del mindfulness sobre todo, es que podemos conocernos muy bien, podemos conocer muy bien cómo opera nuestra mente, a dónde tiende a irse nuestra mente, si se tiende a ir al futuro, si se tiende a ir al pasado, si se tiende a ir al peor escenario posible, si se tiende a ir a la fantasía. Y entonces no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y es una práctica muy bonita porque nos enseña a vernos y a conocernos y nos invita a amarnos incondicionalmente tal y como somos, con nuestra locura y sin nuestra locura, con nuestros miles de pensamientos y sin nuestros miles de pensamientos, porque ya no, ya dejamos como esta postura de querer cambiarnos, de querer callar a la mente. Ya entendimos cómo la mente funciona, ya entendimos cómo nuestra mente en particular funciona, ya entendimos hacia dónde se va la mente y lo único que puedo generar a través de la práctica es una compasión y es un decir, entiendo por qué estás como estás y entiendo por qué piensas como piensas y te puedo simplemente observar. Entonces, eso me parece muy bonito y bueno, agregando como a la parte de la meditación, pues hay muchas técnicas de meditación que existen. Existen unas que, como les digo, que pueden estar enfocadas en mindfulness como una práctica formal, pero existe la meditación trascendental, existen las meditaciones enfocadas en los chakras, existen meditaciones con visualizaciones, existen meditaciones con canalizaciones de los ángeles, de los maestros ascendidos. O sea, hay un montón de cosas en el mundo de la meditación, me ha tocado vivirlas, me ha tocado experimentar por todos lados, pero yo sí les puedo decir que con algo con lo que he resonado mucho, es mucho con esta parte de la práctica del mindfulness, porque creo que la práctica del mindfulness te lleva a un espacio de ser responsable de ti mismo y de ti misma, de decir, es que la chamba la tengo que hacer yo, el trabajo lo tengo que hacer yo, y como no meterme a esta parte como pues un poco fantasiosa de quiero que me rescaten, quiero que me guíen, quiero que me ayuden a hacer la tarea porque yo no puedo solo, y la realidad es que sí podemos solos si nos comprometemos a sentarnos todos los días diariamente, aunque sea 20 minutos, a meditar, les aseguro que su vida cambia. El tema es como empezar a tomar los primeros pasos. Y ahí es donde pues decimos, pues qué flojera hacer la tarea, pero si la hago me va súper bien. Y básicamente, como tú bien comentas, es animarnos a estar con nosotros mismos y dar ese paso, porque depende de nosotros el poder realmente cambiar y poder hacer introspección. ¿Y qué significa estar en atención plena y qué beneficios me trae al estar así? Pues mira, estar en atención plena, diría yo lo pondría de esta manera. Normalmente estamos viendo en una imagen como, imagínate que estás en un bosque y nuestra mente está solamente viendo el árbol. Y cuando tenemos atención plena, nos damos cuenta de que es un bosque, de que hay muchas otras cosas. Entonces, es interesante adoptar esta capacidad de expandir nuestra atención, porque si bien dije ahorita que mindfulness nos ayuda como a enfocarnos en una sola cosa, sí nos ayuda a enfocarnos en una sola cosa, pero no quiero que se malinterprete como con esta tendencia obsesiva que tenemos de nuestra mente. O sea, lo que sucede con la práctica de la atención plena, del mindfulness, es que, por ejemplo, tú estás obsesionado con una idea, ¿no? Una idea en tu mente, una creencia que tienes, o con el estrés de la entrega que tienes que hacer el día de mañana. Y es lo único que tienes en la mente
o al parecer es a lo único que le estás llevando tu atención, porque no es lo único que tienes en tu mente. De hecho, la práctica misma de atención plena te ayuda a hacerte unos cuantos pasitos atrás, como expandirte. A mí me gusta la palabra expandirte, como hacerte hacia atrás y elevarte un poquito y ver con más dimensión, ver el bosque entero y decir, ay, wow, no solo está este pensamiento de estrés de la entrega, no solo está este pensamiento de que tengo que comer en una hora, no solo está este pensamiento de que tengo que ir al doctor, no solo está este pensamiento de que qué rico ya me quiero dormir. Wow, y ese crear espacio da una tranquilidad enorme porque es como ya entiendes que ese pensamiento no es una amenaza. Porque, ¿qué pasa? Si es un pensamiento que me genera estrés o que me genera ansiedad, el cuerpo entra en modo lucha y huida. Y de pronto, si yo me hago para atrás en esta atención plena, me doy cuenta que no me tengo que pelear, que en realidad estoy a salvo, que en realidad es solo un pensamiento, que en realidad no soy mi mente, que en realidad no soy mis pensamientos. Ahí está ese pensamiento y lo noto. Y tal vez puedo relacionarme con compasión con él, ¿no? O sea, y ahí es donde entran muy padres herramientas que pueden ser complementarias de la psicología, de cualquier otra tradición, de lo que sea, para ver cómo mejor relacionarme con mis pensamientos, ¿no? A ver, si me doy cuenta en mi práctica de atención plena que soy una persona muy exigente, muy dura conmigo misma, bueno, tal vez me va a venir bien trabajar en ser más amable conmigo, ser más amable con las personas, ser más paciente, etcétera. Y esas herramientas, pues te las pueden dar muchísimas otras tradiciones. Y también esta, ¿eh? Nada más que yo soy muy partidaria y me encanta como absorber muchas cosas de todo, como un poquito de todo. Y tú que ya me conoces, Sofi, que sabes que soy todóloga, ¿no? He estado en toda la cantidad de cursos que se imaginen, soy comunicóloga también, como ya escucharon en mi introducción. Me encanta aprender, me encanta seguir aprendiendo y creo que esta capacidad de agarrar un poquito de cada tradición es muy valiosa, yo lo recomiendo mucho. Claro, lo que resuene con ustedes y lo que sea complementario también. Creo que ese es el beneficio más grande de la atención plena, a mi parecer, y conforme más nos vamos alejando del pensamiento, de la creencia, pues nos damos cuenta justo, como les decía, de que no es una amenaza, de que no soy mi mente, de que no soy mis pensamientos, y entra como justo, como lo mencionaba al inicio, esta capacidad de amarme tal como soy. Es importante mencionar, creo que el mindfulness es como la parte práctica del budismo zen. Entonces, no es una religión, sin embargo, sacan las partes prácticas de la meditación, de esta religión, de esta manera de vivir. Entonces, naturalmente creo que la práctica, que es muy bonita, nos lleva a esa realización espiritual. Pero es muy bonito el mindfulness porque seamos de la religión que seamos, no importa, al empezar a trabajar en nosotros mismos, al empezar a trabajar en observar a nuestra mente, al empezar a darnos cuenta y que nos caigan veintes o esos aha moments, como los llama Oprah, al limpiar nuestra vasija de la mente, pues de repente entra una luz espiritual que no conocíamos antes. Es una práctica que yo creo que también tiene el potencial de acercarnos a lo divino de una manera progresiva y bueno, creo que todos hemos escuchado que las personas que tienen una fe activa también son personas que viven más felices. Y, y bueno, desde mi propia experiencia, yo por mucho tiempo era atea, no creía en nada, sentía que como que me impusieron la religión católica por cómo crecí. Y, y luego años después que estaba meditando y como yendo a mis grupos de meditación y entrando en conexión como con una parte espiritual que yo llamaba y sigo llamando, un día me di cuenta que dije, wow, estoy haciendo la práctica devocional que la iglesia siempre me pidió, ¿no? Que la iglesia también promocionaba, estoy como rezando.
estoy entrando en contacto con una energía superior. Y el darme cuenta de eso fue muy bonito y es creo que pues de las joyas más importantes que nos da la práctica, pero, pero viene con el tiempo. Y creo que sobre todo les comparto que el tener como esta parte espiritual activa nos da como un poco de tranquilidad de el para qué estamos en esta vida, el para qué me suceden las cosas que me suceden. Nos salimos un poco del por qué. Entonces, eso es algo muy, muy bonito. Totalmente. El para qué estamos en este mundo. Me encantó la pregunta, Monse. Oye, ¿y cómo puedo tener una claridad mental y estar en plena atención con mis necesidades? Y ahora sí, vamos con mi propósito de vida. Claro, pues de entrada creo que muchas personas no conocemos nuestro propósito de vida, no lo hemos descubierto. Creo que es un camino que a muchas personas se les dificulta y es un camino que tal vez puede ir variando, ¿no? Porque tal vez pensamos que nuestro propósito es uno y de repente nos damos cuenta que no era por ahí, era por aquí, pero yo soy del pensar que cada cosa que seguimos como desde nuestra verdadera intuición nos va guiando a ese propósito, ¿no? A mí no me gusta tanto como pensar en ya tengo que tener mi propósito definido. Creo que es algo que a la marcha nos vamos dando cuenta que va surgiendo, o sea, que como que no hay que esperar a que llegue el propósito de vida para accionar. No, tú sigue tu intuición y sigue lo que tu corazón te dicta y sigue los anhelos y los deseos de tu corazón, eso es lo que me refiero con lo que sigue lo que tu corazón te dicta y irás encontrando claridad. Y obviamente que pues para seguir esta intuición y este llamado del corazón, a quien le tenemos que poner pues no off, porque a la mente no la podemos callar, pero a quien le tenemos que bajar el piloto automático, a quien tenemos que entrenar, es al changuito que siempre está brincando en nuestra mente. Obviamente que me sirven mucho estas prácticas para acercarme a encontrar mi propósito de vida. Y bueno, oigan, yo les hablo desde mi experiencia, ¿no? Quizás a alguien más les diga otra cosa, pero pues mi experiencia es el único lugar desde donde yo puedo compartir. Y justo como yo lo veo, es que estas prácticas son un entrenamiento mental para dejar de escuchar que mencionábamos hace poco, ¿no? De que me estoy enfocando en obsesivamente en que tengo que hacer esta entrega, ¿no? Cuando yo desidentifico de eso y voy practicándolo una y otra vez y cada vez con más pensamientos y cada vez con más emociones, incluso sensaciones, pues ya me vuelvo un experto o un domador de la mente. Ya domé a mi mente. Entonces, si ya tengo a mi mente en control, si ya tengo a mi mente en orden y no en un control de sometimiento, no en un control de y te callas, o sea, como en modo de ser un tirano con tu mente, no va por ahí. Más bien es como esto mismo que hacemos con los perros, que les decimos sit, stay, ¿no? Que no viene desde una malicia dentro de nosotros, sino es parte de un entrenamiento. Entonces, aprendemos a decirle a la mente, sit, siéntate, stay, quédate, ¿no? Y te voy a dar un premio. Y eso es lo que aprendemos a hacer con nuestra mente. Le decimos sit, stay, y de repente podemos escuchar el llamado en nuestro corazón y de repente podemos empezar a dar pasos hacia nuestro propósito de vida. Yo lo veo más que como propósito de vida, a mí me gusta la palabra que viene del yoga, que es dharma, que creo que todos tenemos un dharma, que es pues sí, es como un propósito y me da tranquilidad saber que voy a llegar, más como un propósito, es como la meta en el camino. Y me da tranquilidad que hay acciones dármicas que podemos hacer que nos acercan a nuestro dharma y hay acciones adármicas que podemos hacer que nos alejan de nuestro dharma. Entonces hay acciones que podemos hacer que nos acercan a nuestro propósito y hay acciones que podemos hacer que nos alejan de nuestro propósito. ¿A quién escucho?
Esa es la pregunta que creo que constantemente nos tenemos que hacer. ¿A quién escucho? ¿Estoy escuchando a mi mente compulsiva, obsesiva? ¿Siento contracción? ¿O estoy escuchando a esta voz que viene con, haz esto, con expansión, con sensación de seguridad en mí mismo? Creo ahí que esta práctica nos enseña a escuchar y a distinguir entre estas dos voces. Así es. Y qué importante es hacernos la pregunta de a quién escucho, ¿no? Para, como tú bien dices, escuchar nuestra intuición y saber por qué camino ir o cuál es el que nos conviene más. Perfecto. Oye, Monse, ¿y qué prácticas se pueden incorporar en el día a día para estar en tranquilidad y en equilibrio con nosotros mismos? Hay muchas prácticas y creo que la más sencilla es primero regresar a tu respiración. O sea, si en verdad hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no estamos respirando, muchas veces no estamos conscientes de nuestra respiración. Nuestra respiración está directamente vinculada a nuestro estado emocional, cómo respiramos cuando estamos llorando, cómo respiramos cuando estamos ansiosos, cómo respiramos cuando estamos tranquilos. Y entonces nosotros, al forzar esa respiración tranquila, porque podemos hacerlo, podemos tomar la decisión de respirar, sentarme a respirar un momento, eso es clave y eso es algo tan fácil. Otras herramientas que se pueden usar es literalmente el contemplar, sentarme a contemplar de pronto, sentarme en un parque y contemplar lo que está pasando sin emitirle un juicio. Otra que puedo hacer es ponerle atención a mis sentidos, a mis manos, sentir el calor en mis manos, sentir la textura de mi ropa, sentir el contacto de mis pies con la tierra, eh, escuchar los sonidos, conectar con los olores, el olfato, conectar con el gusto. O sea, conectar con los sentidos me trae mucho a esta atención plena. Y hay distintas prácticas que podemos hacer como, a ver, el hecho de, si sé que soy una persona que agarra el celular en automático para checar sus notificaciones o checar su Instagram, tal vez evitarlo, ¿no? Ya sé que voy por ahí y tal vez tomar la decisión conscientemente de, ¿sabes qué? Lo voy a dejar a un lado, lo voy a voltear, ¿no? O tal vez sé que soy una persona que usa el celular mientras maneja. O que sabes que manejas y manejas rapidísimo y si ya te sabes la dirección, entonces ni siquiera como que lo haces con mucha atención. Bueno, lo puedes hacer con atención plena, ¿no? Es que todo en la vida lo podemos hacer con atención plena, simplemente preguntándonos qué es lo que hago en piloto automático y distinguir qué hago en piloto automático y ahí ponerme estrategias y ahí ponerme retos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues sé que soy una persona muy impaciente cuando no está la comida hecha. ¿Qué puedo hacer? Ok, respirar. ¿Qué puedo hacer? Hacer una meditación. ¿Qué puedo hacer? Salirme a caminar. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Simplemente creo que ahí la tarea de cada quien que nos escuche es preguntarse, ¿qué hago en piloto automático? Y primero estoy dispuesta a salir de ese piloto automático, que a la larga ese piloto automático me hace daño y estoy dispuesto a adquirir una nueva manera de ser y de existir. Estoy dispuesto o dispuesta a volverme más paciente. Estoy dispuesto a tomarme las cosas de manera menos personal. Estoy dispuesta o dispuesto a cambiar mi percepción del mundo. Y bueno, yo creo que el primer paso es tener la disposición y el segundo paso es ya llevarlo a la acción. Pero si solamente lo llevo a la acción y no hay disposición, pues ¿de qué te va a servir? Es como, pues nada más estoy haciendo la tarea porque me dijo mi psicóloga que la hiciera, pero pues no estoy conectando, ¿no? Entonces creo que sí
Tiene que haber un acto consciente, como, no sé, como cuando guardamos las llaves en la bolsa y de repente estás buscando todas tus llaves en la bolsa y no te acuerdas dónde están y buscas en tu pantalón. O sea, algo muy sencillo que puedes hacer es conscientemente voy a poner mis llaves en la bolsita de adentro de mi bolsa, ¿no? O sea, ese también es un ejercicio que se puede hacer y creo que como programarnos antes de hacer cualquier cosa es muy valioso. Voy a hacer este ejercicio porque quiero ser mejor persona. Voy a hacer este ejercicio porque quiero calmar mi piloto automático, porque quiero más calma y tranquilidad en mi vida, en mis relaciones y en mi manera de lidiar con mis emociones, por ejemplo, no sé. Claro, hay miles de ejemplos y como tú bien comentas, hacerlo consciente. Pasar a la acción, pero hacerlo consciente primero. Oye, ¿y ese ruido mental que a veces nos nubla, por ejemplo, a qué se debe? ¿Cómo podemos calmarlo, dominarlo? Pues mira, el ruido de la mente yo diría que se debe a pues, la experiencia humana de cada persona. O sea, cada uno nace y crece con diferentes familias y bueno, nos vamos llenando de creencias, nos vamos llenando de ideas de cómo existir en el mundo, después vamos al colegio, después vamos a cualquier institución religiosa, después vamos a la universidad, después nos relacionamos con amigos y después cada quien se va creando su propio mundo, después aprendemos de historia, después aprendemos de ciencias, después aprendemos de un montón de cosas y entonces somos una esponja de información. Y después vemos tele y absorbemos ideas de la televisión y la computadora y entonces, pues, ¿de dónde viene el ruido? De todo lo que estoy consumiendo y llevo consumiendo desde el día que nací, ¿no? Y la mente piensa y va a pensar. Entonces, creo yo que hay una mente individual, creo yo que también hay una mente colectiva o un inconsciente colectivo que se comparte. Lo que yo puedo hacer es darme cuenta de este ruido de la mente y, como lo decía al principio, conocerme, no atacarme por ser como soy, pues soy como soy y así soy, y así crecí y esas ideas absorbí. Tengo estas ideas porque crecí en el lugar en donde crecí y se comparten en mi familia o se comparten en mis instituciones o se comparten en toda la nación y a eso me refiero con el inconsciente colectivo, no hay ideas que se comparten en todo el entorno en donde yo me rodeo. Y aquí la práctica es de observar y reconocerlas. Y no es que vayamos a tomar un borrador y vayamos a decir, ya las vi y ahora las voy a borrar todas. No, no se trata de eso. Se trata de observarlas y que ya al observarlas, fíjate, cuando tú observas algo y nombras algo, le quitas su poder. Y eso es muy valioso, porque ya el pensamiento no te domina, el pensamiento no te controla. Ahí va a estar y ahí puede estar rumiando. Es como el inframundo, ¿se acuerdan de la película de Hércules? Ahí están las almas perdidas en el inframundo, en el agua, pero ahí están ellas y ahí van a estar, ¿no? Y si te quieres meter al inframundo y entrarle y meterte al cuento, así como Hércules, te vas a hacer viejito y te vas a contraer y qué horror estar en este mundo, sí, pero porque te metiste a la mente, pero puedes estar de observador. Y eso es lo que te enseña esta práctica. Entonces, no es como tirarle odio al hecho de, hay un inframundo en mí, qué horror, hay tantos pensamientos en mí, qué horror, no quiero ser así, porque con la resistencia no vamos a lograr nada. Hay una frase que repito muchísimo en mi podcast y en todos lados la repito, pero la amo y es lo que resistes persiste. ¿Por qué resistirnos a lo que es? ¿Por qué no mejor observarlo y amarlo? Totalmente. Aceptarlo y amarlo. Oye, ¿y con quién podemos ahora sí, Monse, acercarnos para poder tener mejores prácticas de entrenamiento y aprender a meditar y practicar el mindfulness? Pues mira, yo diría que depende de dónde vivas. Puedes encontrar facilitadores de mindfulness en tu ciudad. Creo que vivimos en una era en donde qué bendición que podemos buscar en internet maestros de mindfulness cerca de mí y nos van a salir muchísimas opciones. Hay muchos cursos en línea también.
y creo que son igual de valiosos. De hecho, yo ahorita estoy tomando un curso en línea con unos grandes maestros internacionales, Tara Brach y Jack Kornfield, que se llama The Power of Awareness, que lo recomiendo muchísimo para cualquier persona. Pero por ejemplo, en Monterrey sé que está el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, que imparte sus cursos de mindfulness, es excelente. Y estoy segura de que en cualquier lugar en donde ustedes estén, van a encontrar a alguien. Claro, también me pueden contactar a mí si así lo desean. Con muchísimo gusto puedo orientarles, puedo darles sesiones particulares y creo que el interés de cualquier maestro y como la conciencia que debe tener cualquier alumno es la de no depender de tu maestro. Creo que es muy importante el hecho de aprender de tu maestro, pero hacer tu tarea. Porque si no te quedas dependiendo y si no te quedas como, sin Monse yo no puedo, sin el doctor yo no puedo, sin Tara yo no puedo, sin Andy Pudicombe de Headspace yo no puedo. Esa es otra opción, pueden meterse a Headspace y hay un montón de meditaciones ahí, incluso guías de cómo meditar. Andy lo ha hecho muy accesible. Recursos hay muchísimos, incluso hay meditaciones gratuitas en YouTube, pero yo recomendaría, pues si nunca has tenido el acercamiento a esto y te interesa mucho, pues que te acerques con un experto y pues ya vayas construyendo tu propio camino. Como les decía al principio y lo compartías en mi introducción, creo que es un camino en nunca acabar. O sea, yo desde que me gradué de maestra de yoga no he dejado de tomar certificaciones ni cursos. Creo que la mente es algo magnífico y es magnífica porque nos ayuda a inventar muchísimas cosas, pero también es catastrófica porque nos hace crearnos escenarios terribles, ¿no? Creo que es hermoso poder entenderla, pero también es hermoso poder amarla. Y no muchas veces sin la ayuda de un guía podemos aprender a amarla. Entonces, pues bueno, esas serían mis recomendaciones. Oye, Monse, ¿y se puede combinar la psicoterapia con herramientas de mindfulness? Definitivamente, como lo decía anteriormente, yo soy súper pro a que se combinen. De hecho, la nueva ola de terapias de la psicología traen muchísimo esta parte de mindfulness, de la atención plena. Creo que son súper complementarias y definitivamente lo recomendaría porque ¿qué es lo que pasa con la práctica de la atención plena? Para muchas personas puede ser muy duro. Se dan cuenta de cosas que tenían guardadas y que no saben qué hacer con ellas, ¿no? De pronto me doy cuenta de una ansiedad que tengo, que la llevaba guardando toda mi vida o, por ejemplo, tal vez, o que la llevaba callando a través del alcohol o algún vicio y que a través de adoptar una práctica como la atención plena me doy cuenta de lo mucho que me autodestruyo o de que sabes que de plano mi mente me ataca muchísimo. O sea, ¿qué es esto? Acércate a un terapeuta. Yo digo siempre que los psicólogos son como los gurús de Occidente y son una gran maravilla. Si tienes la oportunidad de acercarte a uno, por favor, hazlo. No sabes cómo te va a ayudar. Creo que son súper complementarios y además harías que tu proceso de volverte un mejor meditador y un mejor practicante de mindfulness se vuelva más fácil. Así es, se complemente. Oye, Monse, ya por último, ¿algunos libros que nos recomiendes acerca de meditación y mindfulness? Uf, hay una gran lista de libros, pero los que me nacen recomendarles es todos los libros de Thich Nhat Hanh, es un monje budista tibetano, vietnamís, perdón, era vietnamí, acaba de fallecer, pero tiene unos libros preciosos y realmente no les voy a recomendar uno, les voy a recomendar todos. Vayan a ver los muchísimos libros que tiene y el que resuene más con ustedes, estoy segura de que va a ser un gran libro para ustedes. Cualquier libro de Pema Chodron también es excelente. Pema Chodron también es una monja budista. Tiene un libro que se llama Living Beautifully, que es preciosísimo. Y tiene otro que se llama
When Things Fall Apart o When Everything Falls Apart. Ahí encuéntrenlo en Google. Los dos son excelentes libros. Y pueden leer también a Tara Brach, que tiene 2 libros muy bonitos que se llaman Compasión Radical y Aceptación Radical. Creo que esos libros les pueden dar como una idea muy padre de lo que es el mindfulness, de lo que es la compasión, de lo que es el amor incondicional y de lo que es como esta parte de hacerte amigo de tu propia mente. Estos han sido grandes maestros míos, aunque no los conozca en persona, han resonado conmigo y me han hecho cambiar impresionantemente. Entonces, definitivamente recomiendo esos libros. Y bueno, como les decía, afirmo que cualquier libro de Thich Nhat Hanh que escojan va a ser el indicado, porque pues tiene muchísimos, tiene incluso unos que son de introducción al mindfulness. Y yo lo que he hecho en mi propia experiencia con Thich Nhat Hanh es que no he empezado por el primero, he empezado por el que resuene conmigo. Entonces ese es mi consejo con ustedes. Chéquense la lista y el que les llame, empiecen por ahí y estoy segura de que se van a enamorar de él porque es un hombre muy sabio, fue un hombre muy sabio. Y pues bueno, ojalá que los disfruten y también pues a la orden, al servicio para cualquier duda que tengan, ya sabrán dónde encontrarme y pues encantada de poderles atender. Ay, muchísimas gracias, Monse. Ya por último, por favor, ¿dónde te puede encontrar la gente? Por favor, tus redes sociales, compártelas. Claro, pues me pueden encontrar en mi perfil personal de Instagram, que es @mon, C de casa otra vez, A, T de Toño, T de Toño otra vez, O, R y latina, entonces Mon C. Catori. Ese es mi perfil personal, con muchísimo gusto me pueden seguir, ahí comparto pues un poquito de mi vida personal, comparto un poquito de yoga, comparto un poquito de meditación, comparto mucho de los retiros que doy, de los talleres que doy. Y también me pueden encontrar en el perfil de mi podcast, que es @de soul a soul, como de alma a alma, pero de soul a soul. Y con mucho gusto también ahí podrán encontrarme. Igual también se pueden echar algunos de mis episodios a ver qué les parecen. Me encanta a mí echarle el chal espiritual, entonces pues también he entrevistado a gente interesante y ojalá pues los disfruten. Y muy agradecida, Sofi, porque me hayas invitado, me encantó platicar contigo, me encanta tu podcast, me encanta lo que estás haciendo y te felicito mucho por tu labor y tu manera también de guiar el diálogo. Ay, muchísimas gracias, Monse. Te mando un fuerte abrazo. Ya platicaremos en otra ocasión, en otro episodio. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.